Muy buenos días, estimados estudiantes, futuros médicos de la República. Me contenta reunirme con ustedes a través de este medio para conversar sobre un tema muy importante, la historia de la medicina. Sí, este es un tema muy importante para los futuros médicos. Hipócrates, el padre de la medicina, dijo una vez: debemos admirar el arte médico antiguo que se levantó desde la ignorancia hasta la perfecta exactitud. ¿Por qué dijo Hipócrates esto? Porque el conocimiento en cualquier disciplina, y especialmente en la nuestra, viene desde los tiempos remotos, oscuros de la prehistoria, y cada vez van creciendo y se van haciendo más amplios, porque el conocimiento es como una espiral que parte desde el centro y cada vez va creciendo, creciendo y creciendo. De manera tal de que nosotros en esta conversación vamos a abordar los temas relacionados con la historia de la medicina y su importancia. Y ustedes verán que es muy bella, muy hermosa, y que conocerla es querer también nuestra futura profesión de médicos. Continuamos, pero antes de continuar, vamos a hacer unas aclaratorias. Estamos entrando a una universidad, ustedes vienen del bachillerato, vienen con ciertos conocimientos y debemos prepararnos en un sentido tal que nuestra preparación se oriente en el pensamiento universitario. Lo primero que tenemos que hacer cuando entramos en una universidad es dudar de todos nuestros conocimientos, dudar de los conocimientos que estamos adquiriendo, porque los conocimientos se establecen y luego pasan, porque estos conocimientos dan paso a otros conocimientos superiores. De manera que una de las características de un universitario es dudar de todo, siempre dudar, lo que se llama en filosofía y en las ciencias la duda metódica de René Descartes. Esto lo vamos a hablar después. ¿Qué caracteriza a un estudiante universitario además de dudar de todo? El estudiante universitario lee, no solamente lee los textos propios de la carrera, sino que tiene que leer otros textos, otros libros de literatura, de filosofía. Acostúmbrense siempre a cargar un libro, de manera que no se pierda el tiempo. Están esperando un bus, tienen un libro en la mano y lo pueden leer. Van para un sitio, se sientan mientras están esperando algo que tenga que hacer en ese momento. Bueno, ustedes están leyendo su libro. El estudiante universitario se va haciendo poco a poco de una biblioteca. Ahora bien, las bibliotecas hoy en día pueden ser virtuales. Ustedes pueden leer libros en PDF o pueden leer libros en papel. Yo siempre considero que en una casa debe haber una biblioteca, el mueble como la biblioteca, porque esto inspira. Allí donde hay una biblioteca, donde hay libros que ya pueden considerarse antiguos, libros de papel, aquello todo da no solamente un aspecto decorativo, sino inspirativo, inspira también la biblioteca.
De manera que el estudiante de medicina poco a poco puede irse haciendo su biblioteca, que puede ser de papel o puede ser también digital. Esto es así ahora porque los tiempos están cambiando. El estudiante universitario debe hacerse de un diccionario, y lo mismo pasa con los diccionarios, que pueden ser digitales o pueden ser de papel. ¿Para qué? Palabra que no se entienda, palabra que hay que buscarla, para manejar y para enriquecer nuestro vocabulario poco a poco. Esto mismo nos sirve para practicar la gramática, para practicar la escritura, para hablar con dicción. ¿Qué es la dicción? Las terminaciones ar, ir. Voy a comer, voy a estudiar, voy a leer. Esto es muy importante, muchachos, porque en un momento dado, cuando usted vaya a hablar con el paciente, esto va a influir sobre el mismo paciente, sobre el enfermo. El enfermo se va a hacer una idea, bueno, este médico habla bien, de manera que puede ser que también tenga bastante conocimientos, es decir, cómo vamos a influir sobre nuestros pacientes. Y es importante, repito, porque desde el inicio que están ustedes en primer año, pueden empezar a hacer estas correcciones que podemos tener en el vocabulario. Tenemos 6 años a través de la carrera para corregir todos estos posibles errores. Y por último, el estudiante de medicina, además de dudar de todo, de tener libros, de hacerse de una biblioteca, de manejar un diccionario, de aprender a escribir, porque si un médico escribe con errores, eso puede influir negativamente sobre el paciente. Hablar con dicción, corregir los errores gramaticales, debe mentalizarse de que desde un principio, desde que entra en primer año, mentalizarse para decirse a sí mismo, yo me voy a graduar, yo voy a ser positivo, yo tengo una mente abierta y por lo tanto voy a lograr las metas que me he trazado. Bueno, muchachos, continuamos esta charla. Quiero referirme al capítulo anterior sobre la lectura. Las lecturas, los libros, tienen gran importancia. Sydenham, un médico inglés, a él le preguntaron una vez qué se necesita para ser buen médico. Y él contestó, primero hay que leerse Don Quijote de la Mancha. Después averiguaremos por qué lo dijo. En todo caso, primero se refirió a la lectura de este libro. Ahora vamos a continuar con el pensamiento. La gran revolución de la humanidad es la revolución del pensamiento. El hombre, que según la evolución proviene del reino animal, el animal que se fue convirtiendo en hombre, empezó a pensar hace 70.000 años. Y este pensamiento fue evolucionando a partir de allí. La primera forma de pensamiento fue la magia. La magia. ¿Por qué? Porque el hombre vio la luz, vio el día y dijo, ¿cómo surgió? Por magia. No tenía otra explicación. Vio la noche y dijo, ¿y cómo apareció esta noche? Por magia. No tenía otra explicación. Se enfermó. ¿Y cómo me enfermé? Por magia. Me curé. ¿Y cómo me curé? Por magia. Esa era la única explicación que tenía el hombre prehistórico. Más tarde, esa magia tiene una fuerza que lo provoca, que es un mito, y de aquí la mitología. Por ejemplo, ¿por qué se mueve el viento? ¿Por qué aparece el viento? Bueno, porque Eolo, este señor que está aquí soplando, el dios del viento, hace que aparezca el viento. Él simplemente sopla y aparece el viento. Entonces tenemos la magia, el mito o la mitología, y todo esto se une y conforma la religión. La religión con sus rituales, con sus liturgias, con sus libros, con sus templos, da una explicación del mundo.
es una forma de pensar. Más tarde, 500 años antes de Cristo, aparece la filosofía. La filosofía. La filosofía que es el amor a la sabiduría. La filosofía que trata de explicar los fenómenos de la naturaleza con la misma naturaleza. Más tarde estudiaremos que la filosofía es hacerse preguntas que no tienen respuestas únicas. Luego surge la ciencia, los laboratorios, la ciencia como conocimiento exacto y razonado de las cosas. Ahora bien, ¿qué pensamiento es mejor? Todos los pensamientos son buenos. La vida es muy difícil y cada uno de nosotros necesita encontrar una explicación a las preguntas de por qué vivimos, por qué nos pasan las cosas. Hay gente que se ubica en la magia, en el mito, la religión, la filosofía y la ciencia. Para nosotros los universitarios es muy importante ubicarnos dentro de la ciencia y la filosofía. Pero eso no quiere decir que los otros pensamientos sean malos. Todos los pensamientos son buenos. Claudio Bernal, este señor que está aquí, considerado el padre de la fisiopatología o de la medicina experimental, el que dijo que cualquier teoría médica debería ser comprobada primero en laboratorios antes de llevarla a un humano, es decir, experimentar con animales antes de llevar esta medicina a una persona. Él expresó lo siguiente: no se puede conocer bien una ciencia si se desconoce su historia. Es por eso, muchachos, de que vamos a estudiar la historia con cariño, con ánimo, porque los grandes de la medicina así lo recomiendan. Las anteriores palabras de Claudio Bernal podemos reforzarlas con algunas que dijo Arturo Galpietri, nuestro gran escritor, el de Lanzas Coloradas. Él dijo lo siguiente: vivir sin historia es lo mismo que vivir sin memoria. Muchachos, vivir sin memorias es bastante triste. Por eso es que es necesario estudiar la historia de nuestra profesión. La historia de la medicina es una asignatura inspirativa, nos inspira. La historia de la medicina se relaciona con la historia universal, la filosofía, las ciencias naturales, el arte y la cultura en general, muchachos. Enriquece nuestro mundo espiritual, el mundo espiritual de ustedes, de los bachilleres que empiezan a estudiar medicina. Porque ustedes inician entonces, a la par de los estudios médicos, el estudio de la historia de su profesión. La historia de la medicina nos va a servir para descubrir las leyes más generales del proceso mundial con la participación de muchas manos, porque ya vamos a ver que todos los pueblos han contribuido, aunque sea con un granito de arena, al desarrollo de la medicina. La historia de la medicina es la búsqueda del conocimiento, o mejor dicho, es tratar de buscar cómo se llegaron a los conocimientos, la historia de la búsqueda de esos conocimientos para restablecer la salud perdida o para mantenerla. La historia de la medicina es el cuento de nuestra futura profesión. Es como esos cuentos que nos contaban cuando éramos niños y que nos inspiraban para dormirnos y que hacían que tuviésemos todo el tiempo otros sueños de cumplirlos cuando seamos grandes, así decíamos, ¿verdad? De manera que la historia de la medicina es ese cuento, el cuento de nuestra profesión. Cualquier tipo de medicina que en la actualidad nosotros veamos tiene su fundamento en las medicinas que se originaron desde la propia prehistoria. Es decir, todas las medicinas pueden resumirse en tres tipos. Y la primera de ellas es la medicina instintiva, la que nos proviene de la observación del comportamiento en el reino animal. Todos los que tenemos mascotas sabemos que ellas recurren a las hierbas como tratamiento para curarse, para corregir
ciertos problemas digestivos. Esto nos dio la idea, o le dio la idea al hombre, de que las plantas, los vegetales, le pueden servir como medicamento. También observando a ciertos animales, como los cochinos, los elefantes, que usan el barro para cubrir su piel, el hombre pensó que también esto podía ser positivo y recurre a la barroterapia. La barroterapia, el uso del barro por parte de los animales, dio la idea para el uso masivo de cremas en las enfermedades dermatológicas. Podemos hablar sobre la medicina instintiva y referirnos a la geofagia. Tribus ancestrales consumían tierra. Se supone que el instinto les decía que en la tierra hay hierro y hay zinc y otros microelementos. Pero eso también sirvió para que se hiciera un medicamento, por ejemplo, como el caupectate, que se utiliza con la diarrea, que contiene arcilla. Que arcilla es parte de la tierra, es tierra. Además de eso, hay una enfermedad que se llama pica, donde los niños consumen tierra. Tiene muchas causas, ustedes lo van a estudiar después, pero se supone que los niños andan buscando ciertas vitaminas, ciertos minerales que les hace falta. Esto también lo podemos ver en los animales también lo hacen, de manera que esto es parte de la medicina instintiva. Continuamos conversando sobre la medicina instintiva. Y esto es importante porque al estudiar estas historias, nosotros desde ya estamos entendiendo elementos que se corresponden con la fisiología y con la fisiopatología. Por ejemplo, los egipcios veían como un ave, el ibis, se posaba sobre el Nilo y aparentemente consumía agua, porque tenía mucha sed, a través del recto. Esto lo hacía o directamente posándose sobre el río o simplemente colocando con su pico agua en el recto. Entonces los egipcios se dieron cuenta de que la naturaleza no lo hace por simple curiosidad, no actúa por simple curiosidad. Evidentemente lo hacía por cierta necesidad, ¿verdad? Y es que a través del recto el agua puede llegar directamente más rápido al torrente sanguíneo que si lo consumes por la boca, ¿verdad? Calmar de esa manera la sed. Esto le dio la idea a los egipcios para inventar los supositorios. Y es muy claro que en una fiebre que tenga un niño, el supositorio hace un efecto más rápido que si este medicamento se lo colocáramos en la boca. Entonces nos damos cuenta de cómo la historia nos puede dar ciertas explicaciones rápidas de la fisiología humana. Más tarde ustedes estudiarán que en el recto hay una irrigación, las venas, el sistema hemorroidal, y por allí el agua penetra más rápido hacia el torrente sanguíneo. El segundo tipo de medicina es la mágico-religiosa. Es la medicina que surge desde la prehistoria también. Esta medicina mágico-religiosa busca explicaciones en el mundo de la religión. Aquí podemos hablar de los milagros o de curaciones que no tienen explicaciones, pero también podemos llevarlo al punto de que la fe en un tratamiento ayuda, y esto es parte de la medicina mágico-religiosa. Esto es parte de la medicina mágico-religiosa. Existe una ciencia que ustedes van a tener conocimiento después que se llama psiconeuroinmunología. Yo digo que nosotros le hemos quitado a los brujos el trabajo que ellos tenían, porque era la medicina de los misterios, la medicina de la magia, pero resulta y pasa que los estudios del cerebro, de la inmunología, de la endocrinología, nos muestran de que no hay curas milagrosas como tales, simplemente que todo esto se complementan unos con otros elementos y entonces provocan estos cambios que no tenían explicaciones antiguamente, pero que ahora sí las tienen explicaciones. Nuevamente volvemos al hecho de que el conocimiento va en espiral, ¿verdad? Aquella vez no conocíamos por qué se producen estos milagros, pero ahora sabemos por qué se producen. De manera tal que la psiconeuroinmunología le quitó el trabajo a los brujos.
El, el tercer tipo de medicina es la medicina empírica. Empírica, la misma palabra lo dice, basada en la experiencia, ¿verdad? Todos sabemos que en nuestras casas, cuando un niño tiene fiebre, bueno, le colocamos un poco de agua para que la fiebre baja. Esta experiencia nos dice que el agua nos puede servir para bajar la temperatura cuando no tenemos otro recurso. O también cuando se presenta una fractura, el hombre primitivo se dio cuenta de que si guardaba reposo, esto era bueno para su curación, y eso lo seguimos utilizando hoy en día. La medicina empírica es el fundamento de la medicina basada en la evidencia, algo que ustedes van a estudiar, muchachos. Es decir, nosotros vamos a aplicar los tratamientos cuando tenemos evidencias, pruebas de que ese tratamiento es bueno. Esto tiene entonces su origen en la medicina empírica. Ahora bien, todos los pueblos del mundo le han dado algún aporte al desarrollo de la medicina, a la cultura médica. Así tenemos, por ejemplo, que en Mesopotamia prácticamente surgieron las primeras leyes sobre el ejercicio de la medicina. Apareció el récipe como tal, y también el símbolo de la medicina aparece en Mesopotamia. Entonces, todos los pueblos, repetimos, le han dado un gran aporte a la medicina. En el caso de Mesopotamia fue el símbolo médico, que lo vamos a estudiar por qué y para qué, la receta y las leyes que regían el ejercicio de la medicina desde aquellos tiempos inmemoriales. Egipto nos dio la bata blanca, y la bata blanca es ese atuendo que en primer lugar nos identifica. La bata blanca significa pureza, la blancura, la claridad, el brillo. Usar la bata blanca era símbolo de pureza. Y cuando alguien quería elegirse a través de la votación popular en la antigua Roma, utilizaba esta bata blanca, esta toga o bata blanca, para demostrar que era una persona pura, que era una persona cándida, y de allí la palabra candidato. China nos dio grandes aportes. Todos conocemos de que existe una forma de hacer medicina que se llama acupuntura, que es la manera oriental o china de ver la medicina. Muy importante, porque también es efectiva en muchos casos, en muchas enfermedades. En China apareció también la variolización. Podemos decir que es una de las primeras formas de aplicar una vacuna en una enfermedad. Lo estudiaremos después. En China también se utilizaba el sauce para calmar los dolores. Del sauce se va a extraer después la aspirina, ¿verdad? Y la aspirina es el medicamento más versátil. Te duele la cabeza, aspirina. Tienes un dolor en el cuerpo, aspirina. Tienes fiebre, aspirina. Te dio un infarto, aspirina. Y todo esto viene desde el mundo chino. La India nos dio varios aportes. El primero de ellos tiene que ver con la invención de los hospitales. Se dice que se debió al rey Asoka, un rey que se interesaba por la salud de su pueblo. Entonces los primeros hospitales aparecen en la India. Aparece también la cirugía plástica. Y esta cirugía plástica se le debe a Susruta, un famoso médico hindú. Y también se habla de la cura de la catarata por reclinación del cristal, que hasta los momentos se utiliza, tenemos entendido. De la mitología, especialmente de la mitología griega, nos viene parte de la terminología que usamos en medicina. Por ejemplo, los griegos consideraban que existía una especie de punto central del mundo que se llamaba ónfalo, el punto central que estaba en el medio del mundo, que es una especie de piedra, y de ahí deriva la palabra que define la inflamación del ombligo, que es como el centro del organismo.
onfalitis, la inflamación del ombligo, ¿verdad? Del centauro Quirón, que tenía las manos muy diestras, nos viene la palabra cirugía. De Thanatos, dios de la muerte, nos viene la palabra tanatología, que es el estudio de las causas de la muerte. Hipnos, el dios del sueño, da origen a la palabra hipnosis. Y Priapos, que era una especie de dios menor que vagaba por los bosques en busca de mujeres y con su pene erecto, nos viene la palabra priapismo, que se refiere a una erección patológica del pene. Ahora vamos a hablar un poco de la filosofía, por aquello que dijo Hipócrates de que el médico filósofo es igual a Dios, y por lo tanto nosotros vamos a hacer un repaso en nuestras clases sobre la filosofía. Ustedes van a recurrir a unas reglas que se llaman reglas mnemotécnicas. Es una forma que ustedes mismos se van a inventar para recordar ciertos nombres, cierta terminología. Por ejemplo, esta regla SPA, se refiere a los más grandes filósofos de todos los tiempos. La S significa Sócrates. Sócrates. Se dice que Sócrates tiene que ver con todo lo que se refiere a esa medicina espiritual, la medicina espiritual. Sócrates, el más grande filósofo de todos los tiempos, fue aquel que dijo: yo solo sé que no sé nada, que después veremos por qué lo dijo. Sócrates le dio clase a Platón, que es este que está aquí, y Platón escribió sus grandes diálogos. Se considera que una persona culta por lo menos una vez en su vida debe leer los diálogos platónicos. De allí deriva eso del amor platónico y una serie de terminología. Platón le dio clases a Aristóteles, y Aristóteles es el padre de lo que se llama la metafísica, es decir, el estudio de todo aquello que es inmaterial y espiritual. Entonces tenemos la mnemotecnia ESPA para referirnos a Sócrates, Platón y Aristóteles, y así nos los vamos a aprender de memoria. Aristóteles, alumno de Platón, está considerado como el hombre poseedor de la mente más brillante de la antigüedad. Abarcó todas las ciencias de su tiempo. Aristóteles empezó estudiando medicina y terminó haciendo filosofía. Aristóteles está considerado el padre de la biología, de la zoología, de la embriología y otras ciencias relacionadas de alguna manera con la medicina. Y él dijo estas palabras: el filósofo debería comenzar por estudiar medicina y el médico debería terminar por estudiar filosofía. El padre de la medicina es Hipócrates. Hipócrates es el padre de la medicina por razones éticas, por razones metodológicas y doctrinarias. Esto se refiere al juramento hipocrático, a la historia clínica, a la manera de interrogar y de hacerle seguimiento a la enfermedad del paciente, a las doctrinas de que las enfermedades no son producto de la acción o el castigo de los dioses, sino que provienen de la naturaleza y tienen su tratamiento en la naturaleza. Por eso Hipócrates es el padre de la medicina, y esto lo vamos a estudiar más profundamente después. Hipócrates dijo lo siguiente: el médico filósofo es igual a Dios. No hay una gran diferencia entre la medicina y la filosofía, porque todas las cualidades del buen filósofo deben encontrarse también en el médico: desinterés, celo, pudor, aspecto digno, seriedad, juicio, tranquilidad, serenidad, decisión, pureza de vida, hábito de sentencia, conocimiento de lo que es la vida útil y necesaria, reprobación de los casos malos, ánimo libre de sospechas y devoción a la divinidad. Imagínense ustedes cómo desde la antigüedad se le atribuían tantas características positivas al médico.
Hemos hablado en líneas generales sobre la historia de la medicina. La historia de la medicina, como hemos visto, es una materia, es una asignatura formativa, inspirativa. Nos sirve para abordar no solamente las ciencias propias de nuestra profesión, sino también la cultura en general, la literatura, la filosofía. Y con eso podemos cumplir o cumpliremos con el mandato del médico español José de Letamendi, quien dijo: el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. En tal sentido, entonces, muchachos, yo los invito a ustedes a estudiar la historia de la medicina con mucho cariño, a relacionarla constantemente con las otras materias, y en el transcurso de los otros videos vamos a abordar cada una de las culturas y sus aportes a la medicina. Los otros videos serán más breves que estos. El primero, introductorio, es un poco más largo, porque siempre la clase mía, la primera, ha sido la más larga de todas, ¿verdad? De manera que mucho gusto en conocerlo. Nos estaremos viendo en el transcurso de las otras clases.